Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos con un poco de retraso respecto al horario del programa. Dedicamos este congreso a la ecología integral, al cuidado del planeta, de la casa donde vivimos y también con la mirada integral de las personas, naturalmente. Y bueno, estamos viendo cómo el destino de ambos va en buena medida unido, ¿verdad? El problema ambiental que todos vamos viendo, bueno, ya lo conocéis, tiene muchas vertientes, muchos puntos críticos. La pérdida de la biodiversidad, desde luego, es uno de ellos. La reducción de los hábitats genera pérdida de biodiversidad, la alteración del clima también. La contaminación en todos sus ámbitos, la contaminación por plásticos, tanto en el entorno terrestre como en el entorno marino, que difícil es luchar contra el plástico, ¿verdad? Demasiado eficiente, barato, ligero, resistente, demasiadas ventajas y la economía ahí cuesta cambiar ese hábito, el uso de los plásticos. Y desde luego el problema del cambio climático, del calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero es un problema también que todos conocemos importante y es en el que nos vamos a centrar en la mesa redonda de hoy, que vamos a ver, bueno, pues un poco el punto de vista de la ciencia que tanto ha ayudado al desarrollo de la humanidad, tantas cosas buenas nos aporta, la lucha contra las enfermedades, tanto mejora nuestra calidad de vida. Y en este tema del problema del efecto invernadero y del cambio climático, pues nos viene avisando desde hace ya muchos años los organismos científicos internacionales como el IPCC de lo que se nos puede venir encima y que estamos empezando a notar ahora si no cambiamos nuestros hábitos y nuestra forma de obtener energía, de movernos, etcétera, etcétera. El cambio climático, bueno, como sabemos, son pues como 60 gigatoneladas, 60.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que se emite cada año en la atmósfera, 40 directamente de CO2, de las cuales pues como 17 más o menos a lo mejor son absorbidas por los sumideros, los bosques, los océanos y el resto se quedan ahí, ¿no? Eso calienta, hace que el reflejo de la radiación de la luz solar pues se quede retenido en la atmósfera y calienta la atmósfera y va alterando el clima. Y eso poco a poco y es un efecto de largo plazo, ¿verdad? Y eso produce efectos sobre los sistemas biológicos y también sobre los sistemas humanos y sobre los sistemas biológicos y por lo tanto también en segunda derivada sobre los sistemas humanos posteriormente. Por lo tanto, lo que nos dicen los científicos es que tenemos que intentar al menos mitigarlo, no seguir quemando hidrocarburos, ¿no? Cambiar eso, reducir esas 60 gigatoneladas, si se divide, salen casi 2.000 cada segundo. Ahora estamos hablando, son 1.900 toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente, exactamente, cada segundo se emiten a la atmósfera, ¿no? Tenemos que cambiar eso, mitigar eso, dejar de hacer eso. Y luego también tenemos que adaptarnos. Mitigación y adaptación son las dos ideas. Y hoy en esta mesa que tenemos aquí vamos a hablar de científicos, con científicos, con investigadores de primer nivel que están trabajando en mitigación y también en adaptación y en el impacto que eso produce sobre los sistemas humanos y también sobre los sistemas biológicos. Vamos a empezar la charla tras esta introducción, la mesa redonda de hoy con la intervención de Pelayo, que está aquí, Pelayo García de Arquer, que es investigador principal del grupo de investigación sobre mitigación de CO2 acelerada por protones. Él está investigando sobre la captura de CO2 del aire y también pues cómo aprovechar eso también para tener algún rendimiento económico y poner la economía a favor, ¿verdad? Que siempre es interesante. Él ahora nos lo va a contar con mucho más detalle. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo y también estudió matemáticas en la UNED, hizo su doctorado en la Politécnica de Cataluña y también inició su estancia, su actividad investigadora en la Universidad Católica de Leuven y en Canadá, en Toronto, más tarde. Es uno de los investigadores españoles más citados actualmente y tiene varias menciones específicas del altísimo número de citas científicas que tiene. Es, por lo tanto, una referencia internacional en sus trabajos en este ámbito en el que investiga.
Entonces, pues adelante, Pelayo, puedes empezar. Cuéntanos un poco lo que haces y a ver qué podemos hacer con estas nuevas técnicas para mitigar el CO2 y por la captura del CO2. Sí, hola. Vale. Bueno, mientras tanto, agradeceros, Alberto, y a la organización por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer poder descubrir este magnífico campus y poder aprender de otros enfoques a la ecología integral y a la sostenibilidad. Estamos justo antes hablando en la entrada del carácter tan interdisciplinar de este evento y de cómo esto permite aprender y abordar cosas de una manera que antes, pues que si estás en tu burbuja, pues que no puedes, ¿vale? Ahora os voy a hablar durante unos minutos sobre enfoques tecnológicos para solventar, para trabajar para combatir el cambio climático, para desarrollar tecnologías que aparte nos permitan seguir teniendo un desarrollo sostenible, o sea, un poco transformar nuestra sociedad permitiendo acoplar sostenibilidad y avance y bienestar. A ver si funciona esto. Vale, bueno, un poco conectado con los 60 gigatones anuales de emisiones. Este gráfico me gusta enseñaros una especie de resumen para Estados Unidos, pero bueno, representativo de las economías occidentales. Podéis ver para diferentes tipos de industria las emisiones de CO2 relativas en el eje vertical y la intensidad energética a lo largo de diferentes tipos de industrias, de la industria de transporte, de la industria en general, de la manufactura, química, fertilizantes, etcétera, de la residencial y de la comercial. Lo importante en este gráfico es para enseñaros que solo la parte de abajo a la derecha, la que está separada por esta línea gruesa, es lo que ahora mismo se puede, alimentar con electricidad. Y esto significa que si se puede alimentar con electricidad es fácilmente decarbonizable. Tan solo tenemos que utilizar una fuente de electricidad que tenga bajo impacto de carbono. Ya pueden ser renovables, pueden ser cualquier tipo de electricidad que tenga una baja huella de carbono, ¿vale? Eso es fácil de descarbonizar. El propósito de nuestra investigación y de esta charla es enseñaros cómo podemos empujar esta línea hacia arriba a la izquierda para poder electrificar industrias que ahora mismo no son electrificables. La idea es que si podemos electrificar un proceso es más fácil decarbonizarlo. Podéis ver, en el caso del transporte, ahora mismo es una industria que está empezando a aumentar su grado de electrificación, sobre todo gracias a los coches eléctricos, pero aún se necesitan fueles para transporte de larga duración, para transporte pesado. O sea, no es un problema ni mucho menos que esté cerca de resolverse. Y sobre todo en la columna central, en lo referente a la manufactura de productos químicos que son esenciales para hacer materiales para la construcción, para hacer productos farmacéuticos, para millones de cosas que hoy en día aún requieren de procesos basados en temperatura, en presión y que no pueden alimentarse directamente con electricidad renovable. Un poco la idea que se resume es cómo podemos mapear cómo hacemos las cosas ahora de una manera diferente. Aquí en la izquierda tenéis nuestras fuentes de cosas, nuestra fuente de energía y nuestra fuente de materias primas. Podéis ver en el cuadrito azul pues un porcentaje representativo de la energía actualmente se obtiene de fuentes renovables, pero la mayoría de vectores energéticos aún son gas natural y petróleo. Y utilizamos ellos como vectores energéticos, pero también como vectores para hacer materias primas, y esto es muy importante. Y la idea es cómo podemos remapear esto en los outputs, en la electricidad, en la generación de electricidad, el heating, la manufactura de materiales, el transporte. Y un poco lo que proponemos y lo que muchos grupos de investigación y muchas industrias están trabajando en desarrollar es un poco remapear, desarrollar transformadores que permitan utilizar electricidad o inputs que ahora mismo se obtienen de fossil fuels, o sea, de petróleo y de gas natural, obtener estos de otros recursos más abundantes, incluso de recursos que se pueden considerar como contaminación. Y para ello os voy a enseñar ahora algunos ejemplos de este tipo de tecnología, como por ejemplo podemos capturar CO2 de la atmósfera y utilizarlo para hacer ropas o para hacer combustibles, contrariamente a cómo son los procesos actuales que requieren de combustibles fósiles. O sea, es una ganancia doble. Y un poco esto también es importante porque gracias al avance científico y tecnológico durante los últimos años, el coste de las energías renovables ha llegado a estar ahora a la par de otras fuentes de energía. Aquí podéis ver no solo solar, pero también eólica y más tipos. Aquí solo estamos enseñando nuclear y carbón. Pero bueno, la idea es que el coste de las renovables, en particular el decrecimiento, o sea, el decrease,
La reducción de coste de la energía solar en particular es tan drástico que ahora mismo es el reto un poco de implementar esta tecnología no es tanto seguir reduciendo el coste, sino cómo implementarla. Y uno de estos retos es que la energía renovable es fluctuante, es intermitente. O sea, normalmente, además, tú tienes energía renovable cuando no la quieres utilizar. Entonces, es importante almacenar ese tipo de energía y utilizarla cuando quieras. Y hay diferentes métodos de almacenarla y integrarla. Lo que yo os voy a presentar ofrece una alternativa, no solo para generar cosas de manera sostenible, sino al hacerlas a través de electricidad renovable, podemos utilizar esto como una manera de almacenar electricidad renovable, hacer un buffer que nos permita aumentar la implementación de este tipo de fuentes de energía, que ahora mismo necesitan aumentar su grado de implementación. Un poco el resumen de lo que os voy a enseñar hoy está en esta diapositiva, ¿vale? A la izquierda podéis ver fuentes de electricidad limpia, y la idea es que utilizando recursos abundantes, agua, otros o CO2 de la atmósfera, podamos hacer productos químicos que son fundamentales ahora mismo en nuestras sociedades. Podemos hacer fueles, podemos hacer materias primas químicas para manufactura, fueles para aviones, podemos hacer fertilizantes como el amoníaco. Y la idea es que a través de esto podemos cerrar los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno y otros ciclos, incluso generando tecnologías que permitan ser netamente negativas, o sea, que permitan reducir el número de moléculas de dióxido de carbono que están en la atmósfera. Para esto, la tecnología que nosotros estamos investigando se basa en la electroquímica. Se basa en utilizar electrones, electricidad renovable, para romper estas moléculas de CO2, estas moléculas de agua y hacer estos legos, estos combustibles renovables. Un poco para poner en contexto más en qué consiste esta tecnología. No sé si el caso del hidrógeno verde ahora mismo es bastante conocido, pero bueno, por explicaros, el hidrógeno es uno de los vectores fundamentales en la transición energética porque permite obtener energía de una manera limpia, porque su combustión no genera CO2. Ahora mismo, sin embargo, la mayoría del hidrógeno se obtiene paradójicamente a través del metano, a partir del metano. De modo que la obtención tradicional del hidrógeno aún resulta en la emisión de gases de efecto invernadero. Es por ello vital desarrollar tecnologías que ya existen en terreles altos, como es la electrólisis de agua, que permite generar hidrógeno a partir de agua y a partir de electricidad. Y aquí os explico un poco cómo funciona. O sea, la idea es que utilizando agua, utilizando electrones renovables, se rompen estas moléculas de agua en la superficie de un catalizador, generando fragmentos de agua, generando grupos hidroxilos y protones. Los protones traspasan una membrana que es selectiva a estos protones y generan hidrógeno en esta superficie, y en esta otra parte pues se cierra la reacción. Hay muchos aspectos críticos en esa tecnología. Ahora mismo es una tecnología que tiene eficiencia energética bastante alta, el 60% más o menos, que está cercana a su viabilidad, y quizá los retos más grandes que existen ahora mismo para esta tecnología es su escalado y el hecho de que dependan aún en materiales que son un poco raros, como veremos a continuación. Un poco la idea aquí que os había dicho está un poco para no aburriros con cosas científicas raras, pero bueno, aquí tienes la molécula del agua abajo. Lo primero que tienes que hacer es que se absorba en la superficie de un catalizador. Necesitamos un catalizador que acelere, que favorezca este tipo de reacción, porque no pasa espontáneamente. La rotura del agua y la generación de hidrógeno no es algo que pase espontáneamente. Entonces, cuando rompes el agua y generas este grupo hidroxilo, aquí lo que tienes que hacer es seguir quitándole protones, estas bolitas blancas, y hacer que se junten, y aquí haces el oxígeno. Esta es una de la mitad de la reacción para hacer hidrógeno, es esta. La cosa clave aquí que os quiero decir es que para que esto pase de una manera eficiente es importante diseñar catalizadores que tengan unas propiedades electrónicas tales que favorezcan la interacción con el agua y con los diferentes fragmentos del agua según se va rompiendo, según van interactuando en la superficie. O sea, es importante diseñar materiales con precisión casi a escala atómica, de manera que puedas diseñar estas propiedades electrónicas para favorecer esta reacción. Un poco como se conceptualiza esto actualmente en el conocimiento, en la comunidad, es con este tipo de diagramas que podéis ver aquí. Es como una especie de diagrama de volcán, donde se enseña la actividad de esta reacción en el eje vertical, y en el eje horizontal podéis ver cómo esta depende de la afinidad que tienen estas moléculas para absorberse a una superficie. Y esto es lo que podemos controlar diseñando nuevos materiales. O sea, cómo una superficie quiere que las moléculas se absorban a la superficie y se rompan o no. O sea, podéis ver a la izquierda de esta montañita, si la
energía de absorción es muy débil, las moléculas pues puede que se rompan, pero a lo mejor se van. Estos oxígenos, o sea, estos OHs, a lo mejor se van antes de interaccionar con otros, de manera que no pueden reaccionar y generar la molécula que tú quieres. Si por el contrario este grado de absorción es muy fuerte, estos fragmentos del agua van a envenenar la superficie, no va a haber sitios activos en la superficie para que estas moléculas puedan interaccionar. O sea, hay un grado óptimo digamos, de afinidad energética para que estos catalizadores funcionen adecuadamente. Ahora, uno de los retos es que este ejemplo es para un tipo particular de molécula. Cada paso de la reacción tiene un reactante, un intermediario diferente, o sea que es muy complejo diseñar esto de una manera que tengas una superficie que sea muy selectiva para los diferentes pasos de la reacción. Pero bueno, importante, os había comentado que esto depende de materiales raros. O sea, ahora mismo el único material que es activo y estable suficientemente para la rotura del agua y la generación de hidrógeno y oxígeno es el iridio. El iridio es un material que muy poco abundante, se produce anualmente en la escala de menos de 10 toneladas al año, y la mayoría del iridio que hay en el planeta Tierra viene de meteoritos. O sea, realmente es algo en lo que estamos trabajando para buscar alternativas al iridio. Aquí podéis ver una escala, o sea, una imagen de transmisión de electrones, donde podéis ver los átomos de una nanopartícula de iridio, el catalizador, en este caso, que es muy bueno y muy estable. Y es importante buscar alternativas. Algunas alternativas, como podéis ver abajo en esta reciente publicación, se basan en utilizar menos iridio. Y en vez de tener una nanopartícula, que es como una pelota muy grande, donde no todos los átomos están involucrados en la reacción, poder tener una superficie donde podéis ver estos puntitos blancos pequeños. Estos son átomos individuales de iridio, de manera que con mucho menos material puedes aún llevar a cabo esta reacción. Pero bueno, lo que es un poco más diferente en lo que nosotros hacemos es que no solo hacemos la electrólisis del agua para hacer hidrógeno de una manera sostenible. La oportunidad aquí es que si añades dióxido de carbono en la ecuación, también puedes hacer moléculas que tengan carbono. Y esto nos permite hacer hidrocarburos. Los hidrocarburos, pues conoceréis, son fundamentales no solo para el transporte, sino para la manufactura de materiales y muchísimas industrias. De manera que, podéis ver aquí, añadimos CO2, podemos hacer hidrocarburos, pero esto no es para nada fácil porque la complejidad de esta reacción es mucho mayor. Hay muchos más pasos, muchas más transferencias de electrones, muchas más moléculas que hay que romper y que hay que juntar. Aquí he tachado la eficiencia energética, es más pequeña, o sea, hay que mejorar un poco la eficiencia aún de este tipo de reacción. Un poco es lo que estamos trabajando. Ejemplos de moléculas que se pueden generar a partir de este tipo de tecnología, que se llama electrorreducción o electrólisis de CO2, son las siguientes. O sea, podemos hacer moléculas que se llaman tipo C1, que contienen un solo carbono, moléculas que contienen dos carbonos. Y este es un caso muy importante. Las moléculas con dos carbonos son especialmente interesantes porque, por ejemplo, tenemos el etanol, que puede ser utilizado directamente como combustible, o el etileno, que es actualmente la molécula orgánica producida a mayor escala a nivel global porque se utiliza para hacer plásticos, entre otras cosas. En resumen, cuanto más compleja es la molécula, más valor tiene y más difícil es hacerla. Y actualmente se pueden hacer de manera selectiva desde el dióxido de carbono, se puede hacer monóxido de carbono, se puede hacer etanol, se puede hacer etileno, pero aún queda mucho por mejorar. Aquí podéis ver, solo por deciros, que cambiando el material, cambiando solo el tipo de material, el catalizador, por lo que os he explicado antes, porque unos materiales tienen una afinidad energética, una afinidad electrónica diferente a estas moléculas, dependiendo del material se pueden generar diferentes tipos de moléculas, ¿vale? O sea, por ejemplo, podéis ver aquí el cobre, en azul, es el único elemento ahora mismo de la tabla periódica que es bueno para, en este proceso, generar compuestos hidrogenados. Y hay otros que son muy buenos para hacer otras moléculas. O sea, nuestro trabajo en nuestro grupo se centra en diseñar catalizadores que no solo cambiando el material, sino cambiando la estructura atómica, cambiando la composición, podamos ser mucho más selectivos, mucho más eficientes energéticamente en la generación de estas moléculas. Por comentaros un poco el impacto potencial de esta tecnología. En esta gráfica podéis ver la producción de alguna de estas moléculas que os he mencionado antes, que se pueden hacer a partir del CO2. Actualmente, en escala de megatones al año, mercados que son muy grandes, de billones de dólares anuales. Y en el eje vertical, que es lo interesante, podéis ver
lo que nos ahorraríamos potencialmente en emisiones de CO2 si reemplazáramos los procesos actuales, esas son las barritas que podéis ver en gris, o sea, si de repente, en vez de hacer etileno con el proceso actual, ¡pum!, te quitas todo eso. No solo eso, sino que cuando el ingrediente de tu reacción es CO2 que capturas de la atmósfera, también puedes disminuir mucho más, digamos, de una manera negativa, la huella de carbono, ¿no? O sea, si sumas estos dos, estamos hablando de que solo para este tipo de mercados podríamos tener un impacto en el orden de gigatones al año haciendo estas moléculas de una manera sostenible. Aparte es un mercado muy interesante porque es un mercado global y un mercado con mucho dinero y muchas industrias. Ahora, algo que creo que es importante comentar, y es un mensaje que espero que quede tras la charla, es que es importante en cualquier tipo de tecnología buscar analizar el proceso en su totalidad. Nosotros ahora os he enseñado esta cajita al medio donde metemos CO2, metemos electrones y sacamos cosas. Estas cosas luego hay que separarlas y eso tiene un coste y tiene una huella de carbono. El CO2 hay que traerlo de algún sitio. Este CO2 hay que capturarlo de diferentes sitios y esto tiene un coste y tiene otra huella de carbono. Cuando consideras el coste de inversión inicial y el coste de operación de esta tecnología, pues puedes llegar a evaluar qué tipo de producto, qué tipo de implementación tiene más sentido. Podéis ver aquí, esto es un paper de hace unos años, donde un modelo bastante básico, pero puedes llegar a ver que para ciertas moléculas en barras amarillas producidas a partir del CO2 puedes tener un precio que puede llegar a ser competitivo con los procesos actuales. Lo que quiere decir que si hicieras todo bien, este es un poco... como si fuera el mundo de Yuppie, si todo estuviera perfecto, podrías llegar a hacer muchas de estas moléculas de modo competitivo. Lo que esto te permite es saber qué métrica o qué factor necesitas mejorar para que esto sea así. O sea, dónde debes meter tu investigación, ¿vale? Y esto es un ejemplo ahora mismo del estado del arte. En la generación de etileno a partir de dióxido de carbono, aquí podéis ver, antes os había enseñado un ejemplo con iridios para hacer etileno. Lo mejor ahora mismo es utilizar cobre nanoestructurado con algunos polímeros. Aquí podéis ver diferentes métricas. El mensaje aquí es que aún queda por hacer, pero es una tecnología que es viable, está en camino de la viabilidad y os enseñaré ahora algunos ejemplos de startups que están desarrollando esta tecnología. Os había comentado la importancia de dónde viene el CO2. Podéis ver aquí, o sea, no sé si es bastante conocido ahora mismo en la captura de CO2 a partir de la atmósfera, Direct Air Capture. En la atmósfera hay muy poco CO2, menos del 1%, mucho menos, con lo que quiere decir que es mucho más costoso capturar CO2, si podéis ver en este eje aquí, de la atmósfera que capturarlo de chimeneas de una fábrica, por ejemplo. Y es algo que hay que considerar cuando se desarrolla la tecnología, ¿vale? Otra cosa que es importante mencionar es, os dije, diferentes tipos de energías renovables, el coste ha bajado sustancialmente. Pero cuando alguien habla de renovables no es que sean gratis a nivel de emisiones. Cada energía renovable tiene su huella de carbono. Y aquí podéis ver la huella de carbono y la huella de área de diferentes fuentes. Por ejemplo, podéis ver que la energía solar, que a priori es muy interesante y sí que lo es, la fotovoltaica tiene una huella de carbono que es bastante mayor que la eólica o incluso que la nuclear. O sea que es importante considerar esto y seguir desarrollando tecnologías de energías sostenibles que reduzcan el impacto de ellas en términos de emisiones. Y aquí, por cerrar un poco, podéis ver, para el caso de etileno, si consideramos el coste, os había hablado de estos modelos para predecir el coste de los procesos y predecir la huella del impacto de carbono. Este es un proyecto que está financiado por el BBV, que ya hemos acabado. Podéis ver que si consideras de dónde viene el CO2, que es esta manchita marrón, lo que haces con el CO2 y luego cuando lo separas, dependiendo un poco de la performance de estos diferentes pasos, puedes estar en un caso optimista aquí, como el amarillo, donde puedes llegar a tener emisiones netas negativas, pero puedes estar en un caso bastante peor. O sea, tienes que tener muy en cuenta la eficiencia de tus procesos comparado con los procesos actuales. Ahora mismo la producción de etileno a nivel comercial estaría por aquí, en este punto. O sea que aquí en este caso podríamos llegar a tener una mejora neta en términos de emisiones de CO2, aunque sería un etileno que sería un poco más caro. Hay, como mencioné, diferentes compañías que están trabajando para desarrollar esta tecnología de diferentes modos. Es una tecnología que durante las últimas 2 décadas se ha desarrollado bastante. Ahora os comentaré un ejemplo de una startup que empezó en el contexto de esta investigación en la Universidad de Toronto, que es CERT, está aquí.
En CERT, en el año 2017, estamos en el laboratorio en Toronto y por poneros un número, una escala, estos procesos que os había enseñado, pues estamos hablando de miligramos en el laboratorio. Pues puedo convertir 1 miligramo de CO2 en etileno, que está bien como demostración, pero para que eso tenga impacto en la industria, obviamente, pues querrías producir kilogramos, toneladas. Y tuvimos la suerte de que en 2017 salió un concurso llamado X-Prize. Se hizo famoso hace poco también porque Elon Musk patrocinó uno hace poco, pero este era antes, donde el reto era hacer algo con CO2 en escalas de toneladas. Y lo que el equipo que participamos en aquel momento consiguió fue escalar la producción de CO2 en etileno desde escalas de gramo, miligramo por día a escalas de cientos de kilogramos. Podéis ver dónde se implementó la tecnología escalada. Aquí esto es en Alberta, en Canadá, al lado de una central térmica, donde se cogía directamente el CO2 de esta central térmica y se transformaba a través de este proceso acoplado con otros en etileno. Y esto resultó en esta empresa, que es una startup que se centra en la conversión de CO2 en etileno, ¿vale? Por cerrar, otros procesos en los que estamos trabajando ahora, se habló antes, estamos hablando de la entrada de la eutrofización y de la importancia de los ecosistemas. Un proyecto que estamos muy excitados de trabajar se llama Iconic. En este proyecto, que coordinamos, pero está participado por muchas otras universidades y centros, lo que queremos es cerrar los ciclos del carbono, pero los de nitrógeno también. La idea es, en entornos donde el uso de fertilizantes es muy alto, estos fertilizantes pueden que no se absorban y lleguen a ecosistemas acuosos, de manera que pueden favorecer el crecimiento alborotado de plantas y destruir el ecosistema para otras formas de vida. La idea es coger estos nitratos que están disueltos en ecosistemas de agua dañados y los carbonos disueltos en el agua y reciclarlos para hacer fertilizantes sostenibles. Otro proyecto que tenemos es también relacionado con fertilizantes, soledad de carbono, pero ahora viene justo estos, son más de fertilizantes. Es a partir del aire y utilizando electricidad renovable hacer fertilizantes. Ahora mismo los fertilizantes, la síntesis de fertilizantes representa aproximadamente el 2% de las emisiones globales de CO2, porque también viene de hidrógeno, que viene del metano, muy complicado, un proceso Haber-Bosch, que es muy importante, pero necesita temperatura, necesita presión, necesita muchas cosas. La idea aquí es hacer algo que pueda ser modular, que pueda ser alimentado con electricidad renovable, que puedas tener tu fertilizante en cualquier sitio prácticamente, solo necesitas aire y un poco de humedad. Otro proyecto también, esto más la vuelta al hidrógeno, es para hacer hidrógeno en la electrólisis de agua, que es lo que os había enseñado antes, se necesitan aguas muy puras. La idea aquí es utilizar aguas residuales de una planta de tratamiento de aguas, de manera que con esta tecnología pudiéramos a la vez tratar el agua, tener una fuente de agua más barata, generando hidrógeno que fuera más barato a la vez que pudiera tratar el agua, que es como un win-win, en cierta manera. Y ya para concluir, enseñaros otros proyectos que tenemos, donde estamos trabajando en colaboración con Brasil y Polonia, para, a partir de CO2, generar plásticos biodegradables. El etileno, por ejemplo, que os había enseñado, es útil para hacer plásticos, pero estos no son normalmente biodegradables. La idea aquí es coger CO2, transformarlo en acetatos, estos acetatos dárselos a unos microorganismos que están modificados genéticamente para producir PHB, que luego es el precursor de hacer plásticos biodegradables. Y ya por concluir, que creo que seguramente me habré pasado algunos minutos del tiempo, este es nuestro grupo de investigación. Somos más o menos 13 personas, estamos en Castelldefels, al sur de Barcelona, ICFO, Instituto de Ciencias Fotónicas. Estos proyectos pues, están financiados por diferentes entidades y si queréis saber más acerca de nosotros y de diferentes iniciativas en el contexto de la lucha contra el cambio climático, tenéis aquí más información y mi correo, lo que queráis. Encantado de hablar con vosotros para lo que sea. Gracias. Muchas gracias, Pelayo. Si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final, para tener un poco la visión de todos ellos. Interesantísimas todas estas tecnologías que harán factible la descarbonización y harán viable mediante el hecho de que la propia tecnología esté disponible y que lo esté en costes reducidos para la reducción de emisiones de CO2 en otros sectores industriales, como hemos ido viendo, ¿no? Vamos ahora a ver las necesidades de adaptación que genera el cambio climático y para ello
Vamos a contar con la intervención de Jorge Olcina Cantos, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y que pues investiga en distintas temáticas geográficas. Ha sido evaluador externo en el 5º informe del IPCC sobre el estado del clima, los informes que publica el IPCC cada 6 años, donde se evalúa el estado del clima. Es Jorge Olcina, investigador principal del Grupo de Investigación sobre Clima y Ordenación del Territorio desde 2002 y nos va a hablar sobre qué tenemos que hacer para adaptarnos y para poder tolerar todo lo que nos está empezando a venir y lo que nos queda todavía con respecto al impacto que tiene sobre nuestras ciudades, sobre el agua y sobre los recursos y los sistemas humanos en este caso. Adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días y muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por la invitación a participar en este congreso. Estoy encantado de participar en esta mesa con estos magníficos investigadores y en mi caso lo que les voy a ofrecer es una visión seguramente más territorial del tema estrella y preocupante que es el cambio climático. Quiero agradecerles su presencia y entre el público asistente hay buenos amigos y para mí referencia en mi disciplina geográfica y quiero agradecerles que estén aquí también presentes. Bueno, sin más, vamos a hablar de qué papel podemos jugar desde la ciencia, desde la tecnología para adaptarnos al cambio climático. Miren, 3 noticias últimas de estos días. La verdad es que el proceso de calentamiento parece que ha entrado en una fase de poco control, podríamos decir. Está muy, muy acelerado el calentamiento que está experimentando la atmósfera terrestre, pero también algunos de sus elementos vitales, como son los océanos. Venimos de un último año que se han batido récord en muchas partes del mundo de subida de temperaturas. El CO2 no conseguimos frenar esas emisiones que anualmente vamos evaluando y de nuevo hemos vuelto a batir este año otro récord más. Y como saben, empieza a preocupar mucho la relación entre el cambio climático y la salud. Venimos, por ejemplo, aquí en Europa de 2 veranos muy calurosos con efectos en la salud de las personas, con víctimas mortales por calor. Y se está desarrollando, como saben, investigación en este sentido. Bueno, estamos en una mesa, en un congreso sobre ecología integral, y yo les he destacado de esa exhortación apostólica que ha hecho hace unas semanas el Papa Francisco, algunas ideas que me parecen fundamentales, ¿no? Se está dando muestra desde la Iglesia Católica de una mayor racionalidad de la que a veces muestran muchos políticos, ¿no? y dirigentes que nos están gobernando, hablando de la gobernanza mundial y que no se ponen de acuerdo, ni incluso algunos de ellos en señalar la causa del proceso que nos está afectando, ¿no? Nadie duda de que esto es un proceso incentivado por el ser humano, a la evolución natural del clima terrestre siempre cambiante, pero por causas naturales hemos sumado un nuevo factor. Y en este contexto, claro, pensamos que el progreso está muy bien, nos ha permitido desarrollarnos como sociedades en algunas regiones del planeta más que en otra, pero seguramente hemos hecho un uso de ese progreso no del todo correcto, ¿no? Bueno, sigue siendo, como nos dice el Papa Francisco, lamentable que por crisis mundiales desaprovechemos esa oportunidad para realizar cambios, ¿no? Venimos en algunas regiones del planeta de unos años de crisis económica que pensábamos que podrían servirnos para reflexionar sobre cómo estábamos haciendo las cosas y sin embargo el discurso que ha vuelto a implantarse en estos 2 últimos años, al menos aquí en Europa y en España muy en concreto, es el discurso de la euforia, de los récords que vamos batiendo en diferentes actividades económicas. Por tanto, como saben ustedes, el medio es un todo y cualquier tecla que podamos tocar va a afectar al funcionamiento de otros elementos, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora
de que la atmósfera terrestre, pues íbamos haciendo nuestras intervenciones y ahora hemos notado cómo esa atmósfera está desajustada, desequilibrada y provocando efectos en otros elementos del medio natural, ¿no? Eso es a lo que alude la ecología integral. Miren, estos últimos años, por motivación personal, estoy retomando, ¿no?, la lectura de algunos clásicos, y la teoría de la naturaleza de Goethe, del famoso escritor, ¿no?, alemán, nos viene muy bien para reflexionar sobre el papel que debe tener el ser humano, el hombre en la Tierra, ¿no?, que a veces nos creemos superiores a la naturaleza, pensamos que podemos controlar, dominar todo lo que pretendamos, todo lo que queramos, tenemos herramienta técnica e inteligencia para hacerlo, pero la naturaleza se suele imponer, ¿no?, a esa muy a menudo irracionalidad en la actuación del ser humano sobre el medio. Vamos a ir rápido dando unos mensajes, ¿no?, de cómo el cambio climático, lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir y cómo podemos contribuir desde la óptica socioterritorial a su adaptación. Bueno, el cambio climático, como saben, es una evidencia científica. Decir esto en un congreso de estas características ya no cabría, ¿no? Pero estamos viendo cómo está resurgiendo con mucha fuerza esas corrientes negacionistas, ¿no?, que parece que dudan de la lógica de la evidencia científica, ¿no? Se está haciendo de esto una ideología también, ¿no?, o tratándolo como una creencia, cuando el cambio climático es una evidencia científica, ¿no? En este sentido, yo siempre digo que tan malo es un extremo como el otro, tan malo es negar como extremar el mensaje o hacer de esto una doctrina de la que incluso llegamos a estar como perjudicados, ¿no?, como agentes sin capacidad de maniobra, todo lo que hemos hecho está mal, ya no tenemos solución. Bueno, pues no es así, ¿no? Bueno, ahí tienen diferentes artículos, investigaciones, proyectos. Hay en el gráfico superior pueden ver cómo hay una unidad, ¿no?, de toda la ciencia, de gran parte de la ciencia, del 98 y pico %, ¿no?, de los científicos que trabajan estas cuestiones, de que el cambio climático es una evidencia científica y que está en esta fase actual incentivado por la mano del ser humano. Es verdad que, como les digo, el cambio climático no es algo nuevo. El clima de la Tierra siempre ha sido cambiante. Estamos en una fase más. Hemos pasado por momentos de frío, de calor, como saben, pero hasta mediados del 19 estos cambios estaban provocados por simple naturaleza, por así decirlo, ¿no? Eran causas naturales, astronómicas, geográficas en algunos casos, las que provocaban estos cambios climáticos, ¿no? Ahora estamos en una fase un poco diferente, Estamos en la fase en la que el ser humano, en su evolución sobre la superficie terrestre, en su desarrollo, introduce para poder desarrollarse elementos nuevos, ¿no?, necesarios para el funcionamiento de los inventos que se van produciendo, carbón primero, petróleo y gas después, y eso que en un principio no pensábamos que podía alterar, ¿no?, la composición de la atmósfera, ¿no?, y sobre todo alterar el balance energético del planeta. Ahora hemos demostrado, se ha comprobado que eso ha sido posible, ¿no? Por tanto, el CO2 inyectado por el ser humano en su fase siglo y medio de desarrollo, de crecimiento, a veces explosivo, ¿no?, en alguna de sus regiones, es el que está, por así decirlo, permitiendo alterar el balance energético del planeta, ¿no? Esto ya es un hecho comprobado, ¿no? La clave de todo está ahí. Negar el cambio climático es, pues, desconocer un poco el funcionamiento de las bases físicas del sistema climático, y, como sabemos, nuestro sistema climático está desajustado. Lo ha estado históricamente por procesos, como les decía, naturales, pero ahora a la propia evolución natural del clima terrestre hemos sumado factor nuevo, ¿no? Y eso es lo que está acelerando el proceso actual. Tenemos un balance de energía del planeta desajustado, al que se suman o se van a sumar otros factores como la radiación solar, que puede ser más o menos intensa en algunas
en alguno de los periodos. Estamos ahora en una fase, como saben, de bastante actividad solar, pero en definitiva todo esto lo que nos conduce es a un desajuste en el balance energético de nuestro planeta, ¿no? De los últimos modelos que han surgido del programa Copernicus están hablando de el desajuste en torno a 0,76 vatios por metro cuadrado, entre 0,5 y 1 vatio es donde está la ciencia intentando corroborar o demostrar o precisar ese desajuste, ¿no? Y quizá menos conocido es qué efecto tiene esto en el comportamiento diario de la atmósfera, ¿no? Una atmósfera que se calienta es una atmósfera que intenta encontrar o buscar un equilibrio térmico y que cada vez lo consigue con más dificultad, ¿no? Para eso tiene que mover las masas de aire que componen nuestra atmósfera de forma más rápida, más enérgica, ¿no? Por eso oímos en conversaciones que parece que ya no haya primavera, o que el paso del verano al otoño ya no es el que era, o del invierno a la primavera. Bueno, porque perdemos la regularidad, el comportamiento, por así decirlo, más normalizado de la dinámica atmosférica, ¿no? Mientras funcionamos solo con factores naturales, el clima, por así decirlo, está más ajustado, y las manifestaciones diarias del tiempo también. Cuando encendemos, como ven ahí, el hornillo, esto tiende a un desajuste mucho mayor, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la península ibérica? Bueno, pues ahora ya está bastante comprobado, ¿no?, que se está produciendo una dilatación de la célula de Halley en los dos hemisferios. A nosotros el que nos afecta aquí en la parte europea americana es el septentrional, y por tanto tendemos hacia un clima con mayor número de días de estabilidad, podríamos decir, de días sin lluvia, Pero por otra parte, para intentar compensar este desajuste, ¿no?, este mayor número de días estables, lo que tenemos son manifestaciones bastante rápidas y violentas de masas de aire frío, que es la imagen que tienen ustedes a su derecha, de lo que podríamos llamar esas gotas frías o danas, como se les llama ahora, que ya está comprobado también que se están produciendo con una frecuencia mayor, ¿no?, en las latitudes medias, ¿no?, para intentar compensar ese desajuste que está provocando la dilatación de la célula de Halley por el efecto del calentamiento. ¿Y qué efectos estamos notando ya? Bueno, pues, por ejemplo, la zona, digamos, que más lo está notando en España es el litoral mediterráneo, que ya tiene un clima menos confortable térmicamente, con precipitaciones más irregulares y con un desarrollo más frecuente de eventos extremos, ¿no? Rápidamente, bueno, pues ahí tienen cómo han evolucionado las noches tropicales y qué zonas son las que más lo están notando. Les traigo dos ejemplos. Alicante y Valencia han pasado de tener, por ejemplo, 15 noches tropicales a finales de los años 70 a no bajar de 90 en estos momentos, ¿no? Por tanto, como ven, se produce un desajuste térmico que afecta al propio confort que siente el cuerpo humano de esa temperatura. Y en cuanto a precipitaciones, sin precisar de una manera radical, ¿no?, si va a llover más o menos, la tendencia es a que en estas latitudes la lluvia cada vez se está produciendo con menos abundancia, ¿no?, en un sentido conjunto, pero es verdad que la lluvia es muy difícil de modelizar y no sabemos bien qué tendencia puede seguir en las próximas décadas, ¿no?, porque regionalmente, como ven, en un país como el nuestro, tan diverso en ecosistemas y en variedades climáticas, también se están produciendo desacoples, ¿no?, de la propia precipitación. Parece que las últimas datos analizados, los últimos periodos internacionales señalan que está lloviendo menos en primavera, ¿no? Estaría lloviendo más en otoño, y sabemos que la lluvia de otoño es una lluvia menos aprovechable, ¿no?, porque cae con mucha más fuerza, especialmente en la parte peninsular, ¿no? Esto nos tiene que llevar, ahora lo veremos, a una reflexión sobre la planificación hidrológica, ¿no? Y ahí tienen también la frecuencia con la que se están produciendo algunos eventos, sobre todo en los últimos años notamos mucho el calor, las olas de calor tan intensas, pero también en zonas del Cantábrico con las borrascas explosivas que llamamos, o en zonas del Mediterráneo con este tipo de temporales, se están produciendo pues incluso, como ven, pérdida económica importante
en alguna de las instalaciones, podríamos decir, poco racionales que hay en la costa mediterránea, ¿no? De todos los eventos extremos tienden al incremento todos menos los vinculados con el frío, ¿no? Que lo que no quiere decir que no tengamos secuencias o momentos de frío que podrán ser intensas. Tenemos aquí en Madrid el ejemplo de la Filomena hace unos años, que fue una gota fría de nieve, un temporal, una tormenta de nieve, podríamos decir en algunos momentos torrencial. Bueno, ese tipo de episodios los vamos a seguir teniendo, pero en el conjunto del año se reducirá el momento de temperaturas más frías o posibilidad de eventos de nieve. En el tramo final de la exposición, ¿a quién afecta el cambio climático? A todos. Afecta al planeta, a los ecosistemas, a todos los territorios y al ser humano, porque nos va a tocar el bolsillo, nos lo está tocando ya, afecta a nuestro bienestar y a nuestra salud, ¿no? Ahí tienen algunas de las proyecciones que se están haciendo de pérdida económica para el último tercio de este siglo. Bueno, sorprende el dato que viene a equivaler al que tiene alguna de las grandes potencias en la actualidad. Cada vez hacemos un uso más indebido o más irracional de algunos recursos naturales, con lo cual, ese día, ¿no?, de reemplazo de los recursos naturales cada vez lo tenemos más próximo al comienzo de año. Empezábamos en los años 70 con un solo día, ¿no? Prácticamente lo que consumíamos la Tierra lo podía rehabilitar hasta el 30 de diciembre, pero ahora cada vez el día está más próximo al mes de julio. Y como saben, esto está teniendo efecto en la salud. Ahí tienen una de las últimas investigaciones que se ha producido hace unas semanas en la revista The Lancet, de cómo está afectando el calor al continente europeo. Como ven, la parte mediterránea es la que más efectos está teniendo en pérdida de vidas humanas, ¿no? ¿A qué nos obliga el cambio climático? Pues miren, podríamos decir en sociedades modernas nos obliga a 4 grandes cambios en las planificaciones, ¿no? La planificación del territorio, porque tenemos que empezar a diseñar los territorios para adaptarlos a lo que nos viene. Y ahí tiene la escala local, la escala municipal, un protagonismo muy importante. La planificación del agua, que siempre ha estado pensada o guiada por la idea de que el agua era un recurso que nunca nos iba a faltar con su regularidad habitual. Esto en el contexto de cambio climático ha cambiado, por tanto tenemos que cambiar el paradigma. En lugar de apostar por la oferta, hay que apostar por la demanda, por la buena gestión de la demanda. Hay actividades económicas que tienen que empezar a adaptarse, algunas ya lo están haciendo. En el contexto español, por ejemplo, la actividad turística en algunos destinos ha empezado ya a adaptarse a esto, pero nos falta la gran adaptación que es la de la agricultura, bastante reacia, ¿no?, a llevar a cabo cambios en su actividad. Y la planificación de las emergencias, ¿no? Los protocolos de emergencia tal cual los teníamos previstos, y aquí incluido también las sanitarias, los tenemos que ir adaptando a la nueva realidad. Miren, hace poco en otra charla, ¿no?, una persona del público decía, mire, yo soy conductor de ambulancias de aquí, de Madrid precisamente, y me decía, y en verano es que no hay personal, apenas en los hospitales o apenas hay conductores disponibles por el tema de vacaciones y la reducción de plantillas que se produce, ¿no? Yo creo que esto tendremos que empezar a cambiarlo. Las plantillas en verano no van a poder reducirse en el ámbito sanitario, ¿no? Sabemos que eso es un tema de coste económico, pero los países desarrollados tienen que afrontar ese tipo de retos, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo en los últimos veranos ya se han dado cifras de las personas que han fallecido por agravamiento de enfermedades previas respiratorias o cardíacas, ¿no? ¿Hay solución? Bueno, pues a corto plazo las perspectivas no son muy optimistas, Hay modelos que ya están hablando de que el 1,5 grados lo alcanzaremos a nivel global en la próxima década y los 2 grados en la década de los 50, ¿no? Con lo cual todos aquellos horizontes que teníamos para el 2100 se nos han adelantado
pues en varias décadas en muchos casos, ¿no? De manera preocupante. Seguimos emitiendo por encima de lo que deberíamos, no cumplimos los protocolos, acuerdos internacionales, esa es la realidad, y aunque hay regiones como Europa que sí que está haciendo un esfuerzo importante por reducir sus emisiones y lo está consiguiendo, el conjunto del planeta, como ven, cada vez emite más CO2 de origen antrópico a la atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque consumimos lamentablemente cada vez más petróleo, gas y carbón. No queda otra explicación a ese aumento. Por tanto, como les decía, a pesar de esos protocolos, reuniones internacionales que hay, la realidad es la que tenemos, ¿no? Y en el corto plazo va a ser difícil que podamos conseguir una reducción significativa, ¿no? Hay que empezar a adaptar territorios y economía. Aparte de la mitigación, que es una función principal, cambio del modelo energético, todas las investigaciones que nos presentaban anteriormente y que es fundamental seguir financiando para que tengan buen fin, en ese ínterin tenemos que empezar a adaptar los territorios y la economía, ¿no? Porque esto va más rápido de lo que pensábamos. Ahí tienen, por ejemplo, un parque inundable, ¿no? El primero que se puso en marcha en España, en la ciudad de Alicante, un parque que se llena de agua cuando llueve fuerte, en lugar de haber canalizado con hormigón un río, una rambla, ¿no? Lo que se hizo, se adoptó esta solución que se llaman soluciones más adaptadas con la naturaleza, ¿no? El parque funciona como zona de ocio durante todo el año, salvo cuando se da el aviso de cierre porque se produce una situación de lluvias y se llena con las aguas desarrolladas, ¿no? Algunos municipios están llevando a cabo planes de adaptación, están aprobando, incluso en pleno municipal, planes de adaptación. Uno de los primeros, ¿no? El País Vasco en esto está trabajando bastante desde hace tiempo. En el litoral mediterráneo, el gran destino turístico que es Benidorm, aprobó hace un par de años un plan de adaptación, ¿no? Y se aprobó en pleno municipal, que quizá es lo que hay que hacer, ¿no? Porque a veces todo este tipo de planificaciones se pueden quedar en un buen documento, pero cambia el signo político de la alcaldía o de la comunidad autónoma y quedan sin efecto, ¿no? Aquí se aprobó en pleno municipal y contiene 80 medidas para ir adaptando diferentes sectores de la ciudad al cambio climático. Hasta ahora lo que está habiendo es esto, sobre todo hay adaptación en el diseño urbano, está habiendo actuaciones de eficiencia energética en edificios, sistemas de ahorro de agua y instalación de sistemas de drenaje sostenible, ¿no? Y les decía, para terminar con estas reflexiones de lo que vamos a tener que hacer, que la planificación del agua la vamos a tener que cambiar en España, ¿no? Estamos muy acostumbrados históricamente a planificar desde la oferta, ¿no? ¿Te hace falta agua? Pues yo te la consigo, te la produzco, te la llevo, ¿eh? Ahora ya no va a ser tan fácil ese esquema, ¿eh? Primero porque por causa climática esos recursos estamos notando que en algunas zonas de España ya no se producen con esa regularidad, ¿no? Por tanto, plantear grandes obras de infraestructura muy costosas para poder sufragar esa cuestión va a ser difícil, ¿no? Tenemos medidas a nuestro alcance, ¿no? Gestionar muy bien la demanda, apostar por los recursos no convencionales, ¿no? Especialmente por la reutilización de aguas, ¿no? Les doy un dato. En España consumimos las ciudades en su conjunto 4.000 hectómetros cúbicos, se estarían depurando en torno a 3.700, 3.800, ¿no? Y de ellos solo se reutilizan 400, ¿no? Ahí tenemos un colchón muy importante de recursos para poder reutilizar, volver a utilizar e integrarlos en un esquema de circularidad del agua, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en la zona del sureste peninsular en un esquema donde también se cambian el modelo territorial de planificación, ¿no? La cuenca hidrográfica es, digamos, el marco de referencia, por supuesto, pero lo importante es que los territorios, para garantizar lo que nos dice la Ley de Cambio Climático, la seguridad hídrica, dispongan de agua, ¿no? Y aquí hay que trabajar con unidades más pequeñas, ¿no? Es lo que llamamos las unidades de gasto,
y esas unidades de gasto normalmente tienen recursos no convencionales, un núcleo urbano importante con una depuradora, y a partir de ahí pueden arbitrarse los mecanismos para garantizar esa seguridad hídrica, aparte de las fuentes que hasta ahora tradicionalmente han funcionado, pero que estamos viendo que en algunos casos no van a funcionar con esa regularidad. Y para terminar, ¿qué puede hacer la ciencia y la tecnología? Bueno, la ciencia mucho y la tecnología, como ven, han mejorado mucho los sistemas de observación, de pronóstico, las predicciones estacionales, los modelos climáticos. La Tierra cada vez está más observada desde lo alto, afortunadamente, y cada vez con mejores aparatos para ir analizando diferentes elementos, ¿no? Se están utilizando herramientas y tecnologías para producir energía solar, para tecnificar los sistemas de riego, el vehículo eléctrico, la fusión nuclear, que está ahí como uno de esos horizontes que también se podría alcanzar de aquí a mediados de siglo, si los experimentos que se están haciendo van siendo cada vez más rentables. La inteligencia artificial nos está ayudando, por ejemplo, en el diseño urbano. Sabemos que las ciudades, especialmente en el centro, sur, este de España, van a tener que dotarse de más zonas de sombra, de más arbolado en las calles, de más agua en la propia calle, en las plazas, ¿no? Para poderse alimentar en los días de mucho calor, y a través de estos modelos de inteligencia artificial se pueden ofrecer en los planes urbanísticos posibles soluciones, ¿no? Para incorporarse. Yo lo que sí que huiría, me van a permitir, es de aquellas soluciones mágicas que están circulando a veces por redes sociales, ¿no? Vamos a sembrar de nubes, vamos a sembrar con yoduro de plata, vamos a inyectar vapor de agua para producir nubes o generar parasoles para... Bueno, de momento son ideas interesantes, ¿no? Pero quedan en la fase de experimentación, y serán muchas las décadas que tengan que pasar para que esto, si tiene viabilidad, se pueda cumplir, ¿no? Y en ese intervalo, sin embargo, estamos cada vez acelerando el proceso de calentamiento, ¿no? Por tanto, vamos a ir a lo que sabemos que puede funcionar. Reduzcamos emisiones, porque eso conseguiría normalizar el funcionamiento del clima terrestre. Y para terminar, porque es un tema que últimamente nos preocupa mucho, ¿cómo podemos comunicar todo esto del cambio climático? Pues miren, pensamos que hay que evitar esos mensajes a veces extremistas, catastrofistas. Yo les decía que tan malo es negar como hacer de esto un extremo, ¿no? Todo tiene que pivotar en torno a esta cuestión. No, hay que transmitir lo que la ciencia vaya conociendo, investigando en cada momento. Aquí la base siempre es la ciencia. Lo que nos diga la ciencia es lo que tenemos que actualizar desde el punto de vista periodístico, los mensajes a transmitir a la población, consultando fuentes fiables, a veces yendo a la descripción. Nos hemos dado cuenta que tenemos que ir a describir los conceptos más básicos, ¿no? El efecto invernadero, que lo damos por hecho, pero mucha parte de la población no sabe realmente lo que es el efecto invernadero o el balance de energía del planeta, ¿no? Y como universitarios, como científicos, tenemos que contribuir a esto, a investigar, seguir investigando con espíritu crítico, a comunicar y divulgar con rigor, y a proponer soluciones a la sociedad. No es la pata, ¿no?, de esas funciones que tiene la universidad, que seguramente vamos a tener que desarrollar con más ímpetu en los próximos años. Miren, hace unos días me preocupó mucho esta noticia, ¿no?, que salió del estudio de cultura científica del BBV. 73% de los españoles creen que el agujero de ozono es la causa del cambio climático, ¿no? Claro, cuando vemos esto, algo nos está fallando, ¿no? Son procesos que a priori no tienen mucho o nada que ver, y habría que explicar muy bien lo que es una cosa y la otra, pero no relacionándolo de esa manera, ¿no? Y termino con estos dos mensajes, ¿no? Yo creo que el cambio climático también tenemos que explicarlo como una oportunidad, ¿no? Se nos presenta una oportunidad a la humanidad para hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho en algunos aspectos, ¿no? El cambio climático, por tanto, tenemos margen de maniobra para ir actuando. Yo creo que hay que creer en la capacidad del ser humano para mejorar las cosas, ¿no? Ojalá sea así. Es verdad que la trayectoria que lleva alguna política no es muy esperanzadora en este sentido, ¿no? Pero el ser humano
yo creo que tenemos capacidad, la investigación nos lo está demostrando, para convertir esto en una oportunidad de mejora. Muchas gracias. La verdad es que cuando se toman medidas hay un mensaje ahí también de ilusión y de esperanza, ¿no? El Great Smog, el gran smog de Londres de los años 50 mató 4.000 personas en 4 días, ¿no? Bueno, se tomaron medidas y hoy día en las ciudades europeas tienen un aire, bueno, pues razonablemente respirable, ¿no? Hay soluciones. Las lámparas de LED pues consumen la 10ª parte de lo que consumían los de filamento incandescente y, bueno, pues la ciencia y un poco de racionalidad y de sentido común naturalmente que puede encontrar soluciones, ¿no? Y luego la naturaleza tiene una gran capacidad también de adaptarse, ¿verdad? En el delta del Mekong hubo, tras la guerra de Vietnam, como consecuencia del uso de la gente naranja, pues una devastación ecológica tremenda, ¿no? Y sin embargo, estudios recientes han demostrado que décadas después pues no se han recuperado los ecosistemas a pesar de aquello, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reaccionar, tenemos que hacerlo rápido y con ilusión y confianza en que puede ser eficaz, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a ver el impacto sobre los sistemas naturales y para ello tenemos a Israel Pagán, que es investigador del Grupo de Patología Vegetal del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid. Él fue premio extraordinario de doctorado, también bueno, pues ganó contratos de los más competitivos y prestigiosos en el ámbito científico, como Marie Curie, Ramón y Cajal también, y su línea de investigación pues es el estudio de los determinantes de transmisión y especiación de los virus de las plantas. Tiene más de 3.000 citas científicas y bueno, pues vamos a ver cómo influye el cambio climático en el desplazamiento de los vectores que transmiten las enfermedades, los virus y todo el efecto sobre los sistemas biológicos. Cuando quieras, Israel, adelante. Gracias. Bueno, lo primero, como mis compañeros, me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de presentar mi trabajo aquí, probablemente con unos bichos que ustedes habrán visto pocas veces, lo cual para mí es una oportunidad extraordinaria. Y también expresar mi felicitación por la organización del Congreso, que desde luego es extraordinaria. Es la primera vez que estoy en el campus y yo me mudo aquí, o sea, voy a hacer la Politécnica. Bueno, como podéis ver, mi charla es un poco distinta de las anteriores, pero bueno, está un poco englobada dentro de lo que decía Jorge, de que el cambio climático afecta a todo el ecosistema en su conjunto. Dentro de ese ecosistema están los parásitos, y dentro de esos parásitos están los virus. Seguro que muchas veces habéis oído hablar, y sobre todo desde el COVID, de virus de humanos o virus de animales. Muchas menos veces habréis oído hablar de virus de plantas. Sin embargo, también están afectados por el cambio climático, y la interacción con las plantas varía mucho dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, como supongo que estaréis poco familiarizados, he decidido empezar por presentar un poco qué son estos bichitos. Supongo que esto sí os sonará. Esto es un bacteriófago, es seguramente el ejemplo de virus más típico, son virus de bacterias. Los virus de plantas son un poquito más sencillos. Esto es el primer virus que se describió no de plantas, sino en la historia de la humanidad, que fue un virus de plantas. Es el virus del mosaico del tabaco. La mayoría, si se fijan, no sé si está puntero aquí, solo consisten en una molécula de ácido nucleico, que es este muellecito de aquí, y una cubierta proteica. Son normalmente mucho más sencillos que los virus de humanos y animales. Y tienen algunas características distintas de los virus de humanos. La principal es que infectan células vegetales. Las células vegetales no son iguales que la de los animales. Para empezar, todas las células vegetales están rodeadas por una pared celular, con lo cual al virus le serviría de poco lisar la célula, como hacen muchos virus de humanos. ¿Y qué hacen? Pues no la lisan. Lo que hacen es que tienen una proteína especial que se llama proteína de movimiento, que solo tienen los virus de plantas, que lo que hace es permitirles pasar de célula a célula, no me veo, pero bueno, a través
de estos canales que tienen las células vegetales que se llaman plasmodesmos. Son conexiones entre el citoplasma de las dos células. Esa proteína lo que hace es como una especie de andamio. Tira de esa conexión para hacerla suficientemente grande para que pase el virus de plantas. El virus lo que hace es que va pasando de célula a célula hasta que llega a un vaso central, un vaso del floema, y de ahí se mueve al resto de partes de la planta siguiendo el flujo de fotoasimilados que genera la propia planta para su funcionamiento. Por tanto, la mayoría de los virus de plantas no suelen matar a su huésped y como mucho lo que hacen es deformar la planta o hacer que sea más pequeña o afectar a la capacidad fotosintética. Veremos que esto es relevante para el efecto que pueden tener. Lo segundo es que los virus de plantas no tienen sistemas activos de entrada en las células. Seguro que todos habéis oído hablar del COVID y de la proteína receptora que se une a una proteína de la célula del humano y eso le permite entrar y multiplicarse. Estos virus no lo tienen, son más vagos en ese sentido y dependen de otros organismos para poder entrar. ¿Cómo entran los virus en las plantas? Pues pueden entrar a través de las semillas, porque son capaces de entrar en las flores y en los frutos, pero su mecanismo principal es a través de insectos vectores, principalmente pulgones y moscas blancas, que serían el equivalente a los mosquitos para los humanos. Algunos se transmiten simplemente por contacto. Me imagino que es fácil entender lo problemático que es un virus que se transmite de esta manera. Si tenéis plantas en vuestro jardín, todos las podáis. Pues imaginas que podas una que tiene el virus y vas a la siguiente que no lo tiene. En cuanto la has tocado, adiós a tu nueva planta. ¿Vale? ¿Cuál es la importancia de los virus de plantas? Precisamente porque tienen esos sistemas de infección que afectan a cómo crece y se desarrolla la planta, pues tienen un importante efecto en la agricultura. Aunque es muy difícil estimarlo, se calcula que el efecto es más o menos o la pérdida debido a los virus de plantas es más o menos de entre 6 y 7 billones anuales a nivel mundial. Representa como un 7% de la producción agrícola. Si tenéis en cuenta que según la FAO, de aquí a 2050, para alimentar a toda la población mundial que habrá, tendremos que aumentar un 50% la producción agrícola, y esto es sin contar las recomendaciones de la FAO de que hay que reducir la cantidad de carne que comemos, pues entendéis que un 7% es bastante, y por eso estudiamos los virus de plantas. Pero no solo son importantes agentes agrícolas, también son importantes agentes ecológicos. Existen estudios a lo largo de la última década que demuestran que los virus no son la excepción, sino la norma en ecosistemas silvestres. Son importantes agentes ecológicos que determinan la diversidad genética de las poblaciones de plantas que hay en el campo. Estos virus, además, no son, digamos, sedentarios, sino que se mueven. Y si vais conduciendo por cualquier campo de España, podréis ver que al lado de un campo de cereales hay un trocito de bosque de ribera, o hay un pequeño pinar, o hay una zona de encinar. El virus no entiende de fronteras y es capaz de saltar de un lado a otro, con lo cual entender el problema que suponen los virus que hay en esos ecosistemas silvestres para los cultivos y viceversa. Bien, ¿por qué o cómo se produce una enfermedad causada por un virus de plantas? Bueno, pues los estudios dicen que hay 4 factores principales. El primer grupo de factores son aquellos que facilitan la introducción del virus en una nueva zona. Por ejemplo, que yo he cultivado unas plantas, cojo las semillas, esas semillas llevan virus y ahora me voy a cualquier otro sitio donde no está ese virus y planto mis semillas. ¿Qué ocurrirá? Que acabo de meter el virus ahí. ¿Vale? De hecho, la transmisión por semilla puede llegar incluso a causar saltos transcontinentales de un virus. Y eso, por ejemplo, para los australianos es un problema muy importante. El segundo es el clima, y aquí viene el link con el cambio climático. Las interacciones entre las plantas y los virus dependen tanto de la humedad como de la cantidad de CO2, como de la intensidad de luz, como de la temperatura, porque todo esto modula tanto la capacidad que tiene el virus para multiplicarse como la capacidad que tiene la planta para defenderse. Ahora veremos
algunos ejemplos. El tercer factor son las prácticas culturales, lo que os comentaba antes de cómo podas tus plantitas. Y el cuarto factor, características del ecosistema, por ejemplo, el nivel de biodiversidad. De hecho, hay estudios que dicen que la biodiversidad es un tamponador del efecto que tienen las infecciones virales y que cuanto mayor sea la biodiversidad, menor será ese efecto que tienen las infecciones. También os he traído un ejemplo de eso. Bien, mi idea es un poco ir a lo largo de estos factores y poner 1 o 2 ejemplos de cada uno de ellos, pero antes quería traeros un par de ejemplos de lo que el cambio climático puede suponer en términos de distribución de las plantas y de los riesgos que puede eso tener para las infecciones virales. Estos son 2 ejemplos, uno es en Australia y otro es en Finlandia. En el de Australia, esto es una de las zonas de Australia donde más cereales se producen como el 40 o 50% de los cereales que se consumen en Australia. Lo que veis aquí en diferentes colores es un gradiente de precipitaciones. La línea verde es lo que delimitaba a principios de siglo esas zonas. Fijaros cómo las flechas negras han movido todas esas zonas y las han constreñido. Eso obviamente es por el aumento de temperatura, pero fijaros si entra una enfermedad en esas regiones que ahora están mucho más constreñidas, la capacidad destructiva que tiene. Porque yo creo que es fácil de entender que cuanto más densa es un área, más fácil es que una enfermedad se disperse. El segundo ejemplo es un poco en el lado opuesto, ¿vale? Esto es Finlandia. No sé si veis aquí este circulito rojo que hay ahí en mitad del verde. Ese circulito es la zona donde se produce patata más al norte de Europa. Y ahí, como hace frío, pues tienen la suerte de que no tienen virus. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático la temperatura media está subiendo. ¿Eso es bueno para el virus? Puede serlo, pero ¿para quién es bueno? Para el insecto que lo transmite. Por eso ellos no tenían virus, porque el insecto no es capaz de vivir ahí. Ahora el insecto sí es capaz de vivir ahí, con lo cual tienes una emergencia de una enfermedad. ¿Porque se mueve el virus? No, porque se mueve su vector. Vamos a ver ahora otros ejemplos más centrados en España. Bueno, como os comentaba, vamos a hablar de varios ejemplos. El primero es de factores que pueden afectar a la introducción de un virus. Y he traído este ejemplo que me gusta mucho porque es un ejemplo de cómo una especie invasora puede utilizar un virus en su propio beneficio. Aquí, ¿quién está introduciendo ese nuevo virus? ¿El humano? No, lo está introduciendo la planta. Y es un ejemplo, por decirlo de algún modo, de lucha biológica entre plantas. Aquí tenemos 2 especies, ¿vale? El Imus glaucus es la especie local, ¿vale? Es una gramínea y esta es local de ciertas zonas de California. Y aquí lo que se ha introducido, la especie invasora, es Avena fatua, que es lo que aquí conocemos como avena salvaje. Es muy común en todos los campos de España. Bien, Avena fatua está infectada por este virus, que se llama el virus del enanismo amarillo de la cebada. No sé por qué, pero a los virólogos de plantas les encanta poner nombres largos a los nombres, a los virus. Veréis que no se llama gripe o dengue, sino que todos tienen 4 o 5 palabras, ¿vale? En principio se nombran por la especie donde primero se describió y el síntoma que causaba en esa especie. ¿Quiere decir que este virus solo infecta cebada y solo causa este síntoma? No, ni mucho menos. De hecho, os lo acabo de explicar, infecta a estas otras especies, pero bueno, es el nombre con el que se ha quedado. Vale, ¿qué es lo que ocurre con este virus? Pues que Avena fatua se lo trajo de su distribución europea a América. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, fijaros lo que pasa. En la especie autóctona, cuando no hay la especie invasora, hay como un 30% de incidencia del virus. Cuando tú metes la especie invasora, que son estos 2, aumenta a más del doble. Sin embargo, a la especie invasora le da igual que esté la original. La incidencia es más o menos estándar. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que la especie que lo trae se lo está lanzando a la otra y en su presencia tiene mucha más presión y hay mucha más enfermedad en la otra especie. Pero es que además, este virus se transmite por este pulgoncito de aquí. La especie invasora es capaz de soportar las poblaciones de pulgones mucho más grandes que la especie autóctona, de tal manera que además al vector
yo lo amplifico, con lo cual es mucho más fácil todavía que se lo lance a la otra especie. Aunque no he traído un gráfico, el artículo de donde he sacado esto, lo que además demuestra es que gracias a este mecanismo, avena ha desplazado a el Imus y en ciertas zonas la ha llevado a la extinción. Es decir, lucha biológica pura y dura. Para moverse, obviamente necesitas una adaptación o un cambio en el clima que permita a esta especie invasora poder al menos germinar y crecer en ese contexto, ¿vale? Y eso es lo que se piensa que ha permitido el movimiento hacia estas zonas. Bien, este es otro ejemplo, y este es un ejemplo de la península ibérica, ¿vale? Esto es otro virus, otro ejemplo de virus con un nombre infinito que no hace falta ni que leáis, ¿vale? Este virus infecta al tomate. Aunque tiene este nombre tan largo, ¿veis este síntoma que como curva las hojas hacia arriba? Por eso este virus normalmente se le llama virus de la cuchara, que básicamente lo que hace, como curiosidad os diré que hay variantes que hacen la cuchara así y variantes que hacen la cuchara así. ¿Por qué? No se sabe. Bien, esto es lo que le hacen a los tomates. Con esto también es fácil de entender por qué estos virus son importantes para la producción agrícola. No es que este tomate sepa peor, pero podéis ver que la planta es más pequeña, con lo cual produce menos, y aunque produjera igual, seguro que vosotros vais al supermercado y nos compráis esto. Entonces, el efecto no es solo en la producción, sino también en cómo de vendible es el producto que se genera con esa planta infectada. Bueno, pues este virus estaba más o menos controlado en España hasta hace unos 20 años. ¿Qué ocurrió hace unos 20 años? Que entró el insecto vector, que es esta mosquita blanca, ¿vale? Esto es, lo que pasa es que se ve muy mal, la distribución del insecto vector hace 20 años y en la actualidad. Como se ve muy mal, os he hecho un zoom a la península ibérica. Fijaros cómo en la península ibérica, hace 20 años, su área de distribución, que es la zona marroncita, ocupaba básicamente el sur de la península. Fijaros actualmente, es toda la península, y no solo esto es en España. Fijaros, por ejemplo, Italia, o fijaros en el sur de Francia. Por tanto, este insecto vector es lo que ha llevado, o la redistribución del insecto es lo que lleva al aumento de la incidencia. Esto es una enfermedad emergente muy importante ahora en los tomates de España. Todas las empresas de semillas están trabajando en encontrar variedades resistentes frente a este virus y mecanismos de resistencia. Bien, como os decía, el clima también es muy importante. Luz, temperatura, salinidad. Fijaros cómo crecen las plantas. Esto es obvio. Pues cuando tienes exceso de salinidad, sequía, frío también, aunque no es un efecto del cambio climático, como explicaba Jorge. Si a esta debilidad le añades una infección viral que le debilita todavía más, podéis entender que la producción agrícola se reduce considerablemente. Pero uno de los principales problemas con el cambio climático se asocia con la temperatura. La mayoría de los mecanismos de resistencia frente a virus de plantas se basan en lo que se llaman genes de resistencia. Son genes que tienen las plantas que reconocen alguna proteína del virus y lo que hacen es impedir que el virus entre, porque las plantas no tienen un sistema inmune que permita limpiar el virus, con lo cual o lo bloqueas cuando entra o estás perdido. Estos genes, la mayoría de ellos provienen de parientes silvestres que no son cultivados y se introgresan pues mediante programas de mejora genética clásica, y actualmente se está intentando que haya una legislación para hacer edición génica y este tipo de cosas, aunque todavía no está aprobada. ¿Cuál es el problema de estos genes? Que son termosensibles. Por encima de una temperatura no son capaces de reconocer al virus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sube la temperatura media, y no son temperaturas muy grandes, fijaros que estamos hablando de 32 grados, estos genes se vuelven inactivos y aunque los tengamos en el campo, no sirven para nada. Con lo cual nuestros sistemas de control se pierden y virus que actualmente teníamos controlados dejan de estarlo. Bien, el tercer efecto es un efecto sobre los vectores. Los vectores también se ven afectados por el cambio climático, como es lógico. Aquí siempre me gusta contar una cosa que a mí me parece curiosa, pero que creo que ilustra muy bien cuál es el efecto de los vectores. Una cosa que le pasa a la mayoría de los pulgones cuando los pones a una temperatura más alta de lo normal es que les entra hambre. Y entonces se ponen a picar. Cuanta más veces piques, más probable es que transmites el virus. Un ejemplo muy típico de esto, para saltar a otra cosa que a lo mejor os suena más, es el virus del dengue. Seguro que todos habéis oído hablar del mosquito tigre, ¿no?
El mosquito típico que hay en España, que son especie Culex, cuando te pica es un glotón. Te pica una vez, chupa todo lo que puede y se va. ¿Qué es lo que pasa con el mosquito tigre? El mosquito tigre es una metralleta, te pica, pa. O sea, pica, prueba, y en lo que el otro te ha picado 1, este te ha picado 4 y ha multiplicado por 4 tu posibilidad de transmitirte el dengue. Pues con los pulgones pasa exactamente lo mismo. Bien, y finalmente quería traeros un ejemplo de cómo la biodiversidad puede afectar a las infecciones o al efecto que tienen las infecciones virales. Bien, la biodiversidad, la mayoría de la gente lo entiende como la variabilidad de organismos, como número de especies, ¿vale? Pero quiero que tengáis en cuenta que esa no es la definición total, ¿vale? La número de especies es importante, pero la biodiversidad también incluye la variabilidad genética que hay dentro de esas especies, ¿vale? Yo creo que es fácil de entender, por ejemplo, imaginar un cultivo donde realmente tienes un genotipo de una planta. Si el virus consigue entrar, ya tiene el campo libre porque todos los demás individuos son idénticos y van a ser igual de susceptibles. Si hay diferentes genotipos que normalmente tienen diferente susceptibilidad, el virus tiene que ir luchando contra esos diferentes genotipos y le cuesta mucho más expandirte. Ya no te digo si lo que hay son diferentes especies, ¿vale? Entonces, aunque esto es la teoría, ¿cómo demuestras que efectivamente esto es así? Bueno, pues nosotros lo que hicimos es decir, bueno, ¿cuál es el principal agente modulador de la biodiversidad en un ecosistema? Pues obviamente el hombre. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cogernos una especie de planta en el que podamos ver diferentes ecosistemas con diferentes efectos del hombre, ¿vale? ¿Cuál es lo más obvio? Pues coger una especie domesticada frente a otras especies que no lo están. Eso al final tiene un problema, que es que son diferentes especies lo que estás tocando. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a una especie que actualmente está en periodo de domesticación y coexisten sitios donde está totalmente cultivada, sitios donde está semicultivada y sitios donde es silvestre, ¿vale? Esta especie es este pariente silvestre del pimiento cultivado que solo crece en México y que se llama chiltepín, o los mexicanos lo llaman chiltepín o chile piquín, ¿vale? Como veis, está distribuido en todo México y está en proceso de domesticación, de tal manera que hay poblaciones que son totalmente silvestres, poblaciones que crecen en lindes o pastizales, es decir, que crecen al lado del cultivo, de tal manera que no están puramente cultivadas, pero se benefician pues del exceso de agua o de nutrientes que se le proporciona al cultivo que hay al lado, un estado de semidomesticación. Y luego tenemos pues variantes o zonas donde se cultiva. ¿Qué es lo que hicimos? Pues en estas especies analizamos la presencia de este virus o de especies de este género, Begomovirus, que es el género de virus de plantas más grande que se conoce en la actualidad, tiene como unas 400 especies, y analizamos la incidencia, que sería esto, en estos 3 tipos de ecosistemas. Fijaros cómo la incidencia es más alta en las cultivadas, que tienen más intervención humana, menos biodiversidad y otra cosa que es muy importante, mayor densidad de plantas por metro cuadrado. Además, no solo hay más virus, sino que además estos virus causan síntomas con mayor frecuencia. Además, en estas poblaciones medimos la biodiversidad como número de especies, que es lo que representa aquí en esta gráfica de abajo el eje X. Y fijaros que lo que ocurre es que hay una correlación negativa entre la incidencia del virus y la riqueza de especies. Es decir, que efectivamente cuanto más especies hay, más tamponamos el efecto de la infección. Bien, esta última diapositiva no tiene que ver con los virus de plantas, pero me sirve para ilustrar una última idea que quiero dejar. Y es que, si os fijáis, pues os he contado una serie de cosas que sabemos sobre cómo el cambio climático interacciona con las infecciones causadas por virus de plantas. Una pregunta lógica que cualquiera podría hacerse es, bueno, ¿y con esa información podemos predecir cuándo va a emerger un virus de plantas y así poder evitarlo? Bien, la respuesta es, de momento no. Y esto me sirve para ilustrarlo porque esto no es un ejemplo en virus de plantas. Esto es un ejemplo en COVID, que en teoría sería nuestro sistema puntero de tratar de predecir una enfermedad. Esto es un artículo de un grupo español pues en plena pandemia, que básicamente se preguntaban si podrían predecir
cómo discurría una de las olas de incidencia de COVID solamente con información al inicio de la epidemia.